¿Qué tal, amigas y amigos del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara? Soy Gerardo Kleinburg y estamos entrando a nuestra tercera sesión de este recorrido, este curso, este viaje al que llamamos Hablemos de Ópera, a lo largo y ancho de la historia de la ópera, en un sentido totalmente cronológico, pero tratando sobre todo de platicarles, de contarles el cuento de la historia de la ópera, porque finalmente es un cuento. En este cuento va la información, van los nombres, van las fechas, ejemplos deseables, pero la intención es hacerlo atractivo, directo, sencillo, coloquial, hacernos entender que la ópera está mucho más cerca de nosotros de lo que podemos pensar. En la sesión anterior llegamos justo a un punto de rompimiento, a un punto en el que les contaba aparece una figura absolutamente singular, histórica, revolucionaria en el quehacer operístico. Pero curiosamente, y no curiosamente, porque sucede en más de una ocasión, lo revolucionario, lo novedoso de este compositor terminó siendo muy viejo. Terminó siendo, como dice muchas veces el refrán en inglés, back to basics. De alguna manera, la llegada de Christoph Willibald Gluck, a quien hice referencia al terminar nuestra sesión anterior, es una suerte de ya basta, una suerte de detengámonos. Es un hombre que de alguna manera, como fruto de la guerra, de la querella de los bufones, de la que hablamos también en la sesión anterior, dice, la ópera no puede seguir así. Esto ya no es un arte, esto ya no es un espectáculo verdaderamente con un propósito artístico, emocional, verdadero. Esto se ha convertido en un circo. Esto no es más que un desfile de cantantes y cantantes cantando cada uno sus arias con su coloratura, ya conocemos el término, con acrobacias, con virtuosismo. ¿Dónde está el teatro? ¿Dónde está la verdad emocional? ¿Dónde está todo aquello sobre lo que se creó la ópera? Y creo que a todos nosotros nos queda ya claro ¿qué es todo aquello sobre lo que se creó la ópera? Puesto que justamente en nuestra primera sesión lo explicamos in extenso. De este modo, lo que Gluck dice es, volvamos a eso, volvamos a una sencilla honestidad, a una verdad emocional real. Yo siempre doy un poco jugando este ejemplo. La ópera había caído en este extremo de que en estas arias da capo, cuyo estructura ya conocemos también y que muchas veces podían durar 8, 10, 12 minutos, la soprano o el tenor o el castrado solo estaban diciendo te amo, te amo, te amo y te amo, con 17,000 gorgoritos trinos, y Gluck dijo, stop, así no es. Nadie le dice a alguien que lo ama pegando gorgoritos 12 minutos. Vamos a tratarlo de hacer de una manera más directa, más simple, más verdadera. Alguien diría que es el primer minimalista de la ópera. Yo diría que es el segundo, que los primeros minimalistas fueron los propios inventores del género. Nuestros amigos Girolamo May, Jacopo Peri, Caccini, Bardi, el Papa de Galileo Galilei, todas estas figuras a las que hicimos referencia en la primera sesión. Y a través de esta suerte de reforma operística, Gluck decide regresar a una propuesta verdaderamente teatral. Se crea incluso una suerte de decálogo, una suerte de tabla de nuevos mandamientos operísticos. Gluck nació en Alemania en 1714, murió en 1787 y él nació metastasiano. ¿Se acuerdan que hablamos de Pietro Trapassi? Alias Metastasio, este compositor de óperas serias que se vuelve la referencia. Gluck nace ahí. Gluck es, para usar estos términos que me gustan muy actuales, mainstream. Y de pronto decide no solo volverse indie y underground, sino verdaderamente contracultural, si lo queremos ver de esa manera. Y en este decálogo, que podría tener muchos planteamientos, voy a mencionar algunos y a tratar de explicarlos. Dice, esto es textual, la verdadera labor de la música es servir a la poesía. Prima
le parole, primero las palabras. Es uno de los grandes dilemas de la historia de la ópera. Y se han dado cuenta de que el cuento que les cuento de la historia de la ópera termina siendo un péndulo que de pronto se carga, como en un principio, al hiperrealismo, a tratar de revivir en serio una experiencia teatral, que de pronto se va al otro lado del péndulo y se vuelve, en el extremo total, un circo de acrobacia vocal, y que con Gluck empieza a regresar a esa posición original. Prima la música, dopo le parole. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque ni siquiera hay una solución. O la verdadera solución, la verdadera respuesta es: no van ni primero las palabras, ni primero la música, ni primero la música, ni primero las palabras. El verdadero acto operístico, ese momento supremo y verdadero de la ópera, es cuando la frontera entre las palabras y la música desaparece, cuando ésta queda confusa en una gran confusión cuyo único propósito es servir al teatro. La única ópera buena es aquella que sigue pudiéndose percibir y disfrutar como una experiencia teatral. Si seguimos pensando que es un señor y una señora disfrazados de algo cantando un cuento, aquello no funcionó. Y Gluck nos dice eso. Volvamos a este matrimonio verdadero de la música y las palabras, aunque dice prima le parole dopo la música. Es decir, él dice, hay que darle primacía, prelación a las palabras. Palabras que se habían olvidado. Y también está mal Gluck. No es que fuera necesario, no es que debiéramos darle la primicia o la prevalencia mayor a las palabras. Pero era algo que tenía que decir. Tenía que decir, stop, vámonos otra vez para acá. Y justamente al estar establecido en Francia, al estar en un lugar donde la tradición teatral es tan fuerte como ya hemos visto, ese argumento tiene fuerza. Y tiene fuerza entre todos los seguidores de Gluck, entre todos los seguidores del propio Rousseau, entre todos los enemigos del viejo orden operístico. Gluck dice, esta meta, la de darle prevalencia, la de darle mayor peso a la palabra, está obstaculizada, dice Gluck, por los ornamentos inútiles y superfluos de la florida aria da capo. O sea, que Gluck llevaba su t-shirt que decía muera el aria da capo. Y lo logra. Aniquila por completo esa idea en la que la música está preestablecida. De alguna forma se había llegado a una suerte de ópera instantánea donde los compositores tomaban un vaso de agua, le echaban 3 cucharadas de recitativo, 27 cucharadas de arias, lo revolvían y instantáneamente quedaba hecha una ópera. Gluck dice, no, a ver, ¿de qué se trata esta ópera? ¿De qué se trata este personaje? ¿De qué se trata este otro personaje? Vamos a convertirlos en personajes, no en arquetipos, no en muñequitos recortados y hechos casi en serie, como una producción industrial. Ese es otro de los puntos. Aboga por la simplicidad y la naturalidad de la expresión, una decantación de recursos, una economía de medios. Menos es más. Aboga por la verdad emocional. Hay un ejemplo muy claro. Si nosotros le queremos decir a alguien que la amamos o que lo amamos, le decimos te amo. Si uno lo dice con las palabras correctas y con la entonación correcta, no es necesario echar demasiado rollo. Nos van a entender. Generalmente, si lo decimos rodeado de mucha parafernalia, o no lo sentimos, o no lo creemos, o no nos lo van a creer. Eso es justamente lo que trata de evitar Gluck. Pide también que haya un texto mucho más conciso, con una métrica más libre. ¿Qué es esto de la métrica? Pónganse a pensar en una cosa. La primera música que tiene una ópera son las propias palabras. Lo comentamos en la primera sesión en la que jugué con la entonación y traté de hacerles ver la música que tienen nuestras palabras. Lo que Gluck está diciendo es, fijémonos en esa música de nuevo. Si yo digo la palabra, por decir un ejemplo, manzana,
Manzana tiene su música, ya es música, manzana. Y la música de la palabra chocolate es distinta, no suenan igual. Manzana con las A's abiertas, mientras que digo chocolate. No estoy jugando, es obvio. Hay palabras que suenan más bonitas, lo sabemos siempre con los nombres. De pronto decimos, ay, le voy a poner tal nombre a mi hija, mi hijo. Ay, no, pero no suena tan bonito. O este suena bonito. Es decir, Gluck empieza a decir, el texto no es solo un pretexto para cantar, vamos a atenderlo. Y aquí viene otro punto muy importante. La métrica, rima, no rima, cuántas sílabas, dónde va el acento. En la ópera metastasiana, en la ópera barroca seria de la que tanto hablamos, la métrica, la rima es totalmente rígida. Tienen que tener tantas sílabas, tienen que tener tantas líneas, un verso, etcétera, etcétera. Aquí Gluck pide más libertad y eso automáticamente se traduce en la música. El número de sílabas, la manera en la que rima el texto, está determinando muy claramente el tipo de música que va a resultar cuando lo convirtamos en un recitativo, en una aria, en una canción, en un bolero, en una cumbia, en un reggaetón, en lo que quieran. Ese número de sílabas, esa forma de estar escrito el texto, incide directamente en la música. Mayor dramatismo, mayor teatralidad. Gluck está muy consciente de que la ópera es teatro. A lo largo de la historia hay muy buenas óperas que no han sido escritas por genios de la composición. Hay muchas otras que han sido escritas por genios de la composición. Y hay otras tantas que no son buenas óperas y que fueron escritas por genios. Porque lo que realmente termina haciendo la diferencia entre una ópera buena y una ópera genial, memorable, es la teatralidad. Y eso, me parece, refuerza el punto de partida de nuestro viaje. Si la ópera no es teatro, si la ópera no está vista como teatro, desde el teatro, por supuesto con música, por supuesto necesita de este arsenal musical, pero si su sentido no es teatral, si sus estrategias no son teatrales, si sus trampas no son teatrales, la ópera, como el buen teatro, nos tiene que tender una trampa, nos tiene que engañar, nos tiene que atrapar. Si nosotros estamos diciendo, mira, ahí está el escenario y este señor es el tenor que está cantando y esta señora está disfrazada de las... Ese momento en el que se nos olvida, ese momento en el que estamos atrapados por lo que vemos, convencidos, en donde realmente se nos llega a olvidar que estamos viendo algo, ese momento es el de la ópera verdadera, ese es el momento de la teatralidad. Esto, de alguna manera, nos permite separar, contrarrestar a la ópera seria barroca con la ópera de la Reforma de Gluck. Y lo que quiero hacer para ilustrarlo es algo con mucho cuidado y de nuevo no burlándome, son estilos, son épocas, son periodos. Lo más sencillo sería que ahora les dijera, vamos a oír un fragmento de una ópera de Gluck. Pero antes de oír la ópera de Gluck, les voy a poner y les voy a pedir que escuchemos juntos un fragmento de una ópera de Vivaldi, al que pude haber puesto en la sesión anterior, un ejemplo por antonomasia del barroco italiano y de la ópera seria. Y vamos a oír un fragmento de un aria que se llama Agitata da due venti, agitada por dos vientos, de donde el personaje central, cantado de nuevo por Cecilia Bartoli, la extraordinaria mezzosoprano, habla de cómo naufraga entre dos vientos y juega con un naufragio de un barco agitado, zozobrando entre dos vientos y una marea incontenible, y luego nos muestra que esos vientos, que esa tormenta, que esa zozobra, que ese naufragio inminente es interior, es emocional. Es un ejemplo extremo de la parafernalia barroca, de la coloratura, los gorgoritos, los trinos. Van a oír ustedes literalmente a una ametralladora humana soltando 3000 notas por segundo. Y luego regresamos, comentamos algo y vamos al contraste de Gluck. Así es que empezamos por Agitata da due venti. Va.
impresionante, ¿verdad? Espectacular, padrísimo, sí, pero como puede ser padre ver los fuegos artificiales en una fiesta, en una ciudad, en una calle, ¡wow! Impresionante, pero no es algo que nos vamos a llevar dentro del corazón para toda la vida. Deslumbrante, hermoso, espectacular, bien escrito, increíblemente cantado. Y ahora vamos a oír un fragmento de Gluck. Y de nuevo les hago una pregunta y tienen una oportunidad en sus casas, contéstenme, después de todo lo que hemos visto. Si Gluck quiere regresar a los principios originales de la ópera, a todo ese credo o ese deber ser operístico prístino entendido como original, ¿qué temas creen que le empezó a interesar a Gluck o le empezaron a interesar a Gluck? Por supuesto, los temas de los mitos y las historias griegas. Orfeo y Eurídice, Ifigenia en Áuride, Ifigenia en Táulide, etc. Es decir, de alguna manera, otra vez esta idea de lo griego. Más claro, el regreso al principio no puede ser. Y este fragmento que vamos a escuchar no tiene subtítulos. No importa, intencionalmente está sin subtítulos, porque no es necesario saber qué están diciendo para entender qué están diciendo. En las arias barrocas ya era tal parafernalia que la verdad no sabíamos del todo si estaba eufórica por algo de felicidad o estaba súper enojada la soprano o el castrado. Aquí claramente tenemos a una pareja, tenemos separación, tenemos dolor, tristeza, escisión, dolor, acaso un poco de posible desamor, miedo ante la distancia y ante la frialdad. Así es que vamos a escuchar, si les parece, un fragmento de Ifigenia en Áulide de Christoph Willibald Gluck. Es hermoso, es sencillo, no puede ser más contrastante lo que oímos en un principio, el aria de Vivaldi y el aria de Gluck. Esto no quiere decir que sea mejor la música, ojo, la música de Gluck que la de Vivaldi. Solamente quiere decir que están persiguiendo algo de una manera muy distinta y que acaso están persiguiendo algo muy distinto. Gluck responde, como Rousseau, a la ilustración, a un elemento racional, aunque con un propósito emotivo, y a la idea del drama puesto en música. Drama, repito, reitero el concepto, drama entendido como acción, drama entendido como la sucesión de acontecimientos con un propósito teatral. Y esto va avanzando así, podemos contar un poco de esto, demorarnos un poco acá, demorarnos un poco en otro compositor. Todo es fácil de ir contando como un cuento, de alguna manera sinóptico, hasta el momento en el que llega un monstruo. Monstruo en el sentido positivo del término. Un genio que desborda cualquier contenedor. Una figura que es más por sí sola que acaso todo lo demás junto. Y este es el momento en el que vamos a llegar a un personaje en el que nos tenemos que detener, porque todo cabe en él, todo cabe en su biografía, todo cabe en su música, todo lo dicho y lo que va a venir cabe en sus óperas. Probablemente lo estén adivinando, un hombre que vive una vida absurdamente corta, una vida cuya brevedad constituye una de las más grandes tragedias de la historia universal del arte. Un hombre que nace en Salzburgo, hoy Austria, en 1756 y que muere en Viena, hoy capital de Austria, en 1791. Por supuesto, Wolfgang Amadeus Mozart.
Y dirán, bueno, tanto rollo para presentar a Mozart, de verdad, pues sí, lindo, ¿no? Súper prodigio y música hermosa, transparente, accesible, así como que todo el mundo empieza por Mozart, ¿no? Mecano uno de todo. Para nada. Estamos hablando probablemente de una de las cimas de la historia del arte musical y del arte en general, si no es que la cima. Pero antes de explicar a Mozart, y decía que con Mozart el cuento cambia porque nos tenemos que detener a contar el cuento de Mozart, un verdadero recuento. Cuando yo hago un curso sobre Mozart, mi curso entero sobre Mozart, que se llama, fíjense cómo tiene que ver con Gluck, fíjense, Mozart, la simplicidad de un genio. ¿Me acuerdan? Simplicidad. Ese curso, en su versión más breve, son 5 sesiones de 2 horas y media cada una, para contar la vida de un joven que apenas vivió 36 años, 35 años, menos de 36, y que en ese lapso dejó la friolera de 626 obras catalogadas, dentro de las cuales 22 de ellas constituyen teatro musical, óperas y algunas otras variantes, como Singspiel. ¿Se acuerdan que hablamos del Singspiel? Mitad hablado, mitad cantado, música incidental, otra serie de obras, pero básicamente tiene 22 obras de teatro musical, digamos 22 óperas a su manera. En primer lugar, para poder hablar de Mozart, había que hablar de Gluck. Si uno ama de verdad a Mozart, tiene que conocer a Gluck, porque el verdadero padre musical, padre operístico de las óperas de Mozart, que nos vuelven locos y que cambiaron el mundo de la ópera, de la música y del teatro musical, son directamente resultado, en una medida, de la música y de las innovaciones de Christoph Willibald Gluck. Veremos cómo y por qué. Pero por otro lado, tendríamos también que contextualizar qué sucede en la Austria, todavía no es Austria, en el imperio, en el Sacro Imperio Germano, al que pertenece Salzburgo, Viena, pero también Praga y Múnich y Frankfurt y Mannheim y Augsburgo y Berlín y toda una serie de ciudades que pertenecen a reinos, principados, ducados que en conjunto constituyen el imperio. Un imperio cuya sede es Viena, un imperio gobernado por una familia, la familia de los Habsburgo, un imperio todopoderoso en ese momento, y una ciudad, Viena, que es literalmente la capital del mundo en esos momentos, la capital de la gran cultura, la capital del arte. Ahora bien, con todo lo que hemos dicho, Mozart, este recuento de Mozart, que probablemente nos lleve una parte sustancial de lo que nos queda de la sesión de hoy, va a poder ser comprendido mucho más rápidamente porque muchas de las piezas que hemos ido poniendo van cayendo en este molde pequeño y gigante que es este frágil joven salzburgués, Mozart. ¿Cuáles son estas piezas? La primera, ¿cómo funciona Viena operísticamente? ¿Cómo funciona el imperio? Viena, el imperio de los Habsburgo, el Sacro Imperio Germano todopoderoso, es, sin embargo, una suerte de, entrecomillado, provincia o colonia operística italiana. A diferencia de Francia, que adoptó su propio estilo, que desarrolló su propio estilo, el imperio germano vive dominado por la ópera italiana, los compositores italianos, la lengua italiana para hacer ópera, el estilo italiano. Si no es italiano, de alguna manera, no tienes la menor opción en esa Viena de esa época de poder descollar en el ámbito operístico. Ahí está como principal autoridad operística, un nombre que a muchas y muchos nos suena conocido por la famosísima película Amadeus, Antonio Salieri, un espléndido compositor que de mediocre, como dice la película, no tenía nada, que de enfermo, enemigo, obseso de Mozart no tenía nada, eran adversarios,
Aclaro que la película Amadeus me parece extraordinaria, la adoro, la utilizo profusamente en mis cursos sobre Mozart, porque es una película, y lo digo con cuidado, una película que miente, miente, miente y no deja de mentir, pero cuenta la verdad. Y eso es lo que hace el arte muchas veces, decir la verdad a base de mentiras, de ficciones. En términos estrictamente musicales, la película es una joya y es una clase de música. Y si la recuerdan, en esa película la corte, el grupo que rodea la nomenclatura operística de José II, que es el emperador ya durante la plenitud de Mozart en Viena, entre 1781 y 1791, vive totalmente sometido por lo italiano. Compositores italianos, el estilo italiano, óperas en italiano. El mainstream es ese. Y por supuesto está la zona indie, la zona underground, que sería el Singspiel. Todo esto ya lo conocen, no me tengo que detener. Creo que hemos puesto los fundamentos para que lo puedan ir comprendiendo. Y Mozart, ahora hablaremos de Mozart, tiene que entrar en ese mundo siendo un compositor germano, de cultura germana. Y se va a encontrar con un dique de contención casi infranqueable. Si uno quisiera platicar la vida de Mozart, o a lo mejor si uno tecleara aquí en la computadora Wikipedia y pone Mozart, pues te sale Wolfgang Amadeus Mozart, nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, hijo de Leopold Mozart y de Ana María Pertl y bla, 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 bla. Con esto que acabo de decir, me podría pasar una hora platicándoles. Pero afortunadamente han seguido las primeras 2 sesiones y no tengo que platicarles horas y horas de esto. ¿Por qué? Mozart nace, todos esos datos son decisivos como lo son en su vida. Si yo a ti te cambio tu biografía, si cambio el nombre de tu papá, si cambio el año en el que naciste, si cambio el lugar en el que naciste, ya no eres tú, vas a ser otro. Genio o no genio, pero vas a ser otro. Tu vida entera está determinada por esas coordenadas básicas de tu nacimiento que te determinan. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hijo de quién? ¿Con quién creciste? Eso es lo que definitivamente te hace ser quien eres. Hombre, mujer, científico, destacado, no destacado. Entonces, Mozart nace en 1756 y ustedes ya saben exactamente lo que quiere decir nacer en 1756 en términos operísticos. Es decir, nace cuando la ópera seria, la ópera barroca, está completamente de bajada. Nace en un momento en el que la ópera bufa empieza a subir. Nace en un momento en el que la reforma de Gluck, con la que hemos empezado nuestra sesión tercera, está completamente aposentándose en Europa. Nace en un momento en el que el emperador José II está preocupado o con la intención de hacer un poco más de ópera germana en alemán, en el estilo de Singspiel, y tratar de rebajar un poco esta sobrepresencia de la ópera italiana. Eso ya nos está determinando todo un contexto que estoy seguro pueden entender en este momento. Ahora bien, Mozart no nace en Francia, no nace en Italia. Ustedes ya entenderían qué significa nacer en Italia operísticamente, o entenderían qué significa nacer en Francia o en Inglaterra. Nace en el Sacro Imperio Germano, pero además no nace en Viena, nace en Salzburgo. Imaginémonos un mapa. El mapa, la botita de Italia, y enseguida, arriba de la botita de Italia, esta zona que hoy es Austria y en donde está muy cerca de la frontera italiana, Salzburgo. Esto quiere decir que nuestro personaje, que Mozart, en algún sentido nace en una frontera entre lo italiano y lo germano, entre toda esta libertad, exceso, lirismo, galantería, romanticismo italianos y también con esta ascendencia de lo germano, más intelectual, más estructurado, más sobrio.
Estamos casi definiendo a Mozart. Estamos definiendo estos componentes que formaron su vida, su temperamento, su música y, por supuesto, sus óperas. Ahora bien, este hombre, además de estas coordenadas, tiene un dato en su biografía extraordinario. Fue hijo de Leopold Mozart. Si Mozart hubiera nacido en la casa de junto, en la cuadra de junto, en la acera de enfrente, créanme que es muy probable que no estuviéramos hablando de él en este momento. ¿Por qué? Porque Mozart es hijo de uno de los más grandes maestros de música de la historia. Estamos hablando de un músico de primer nivel, pero además de un extraordinario pedagogo, de un hombre que sabía enseñar música, de un hombre que desarrolló un método para aprender el violín que incluso hoy día sigue siendo un método socorrido en muchos lugares del mundo, a tantísimos años de distancia. Y es una combinación formidable, porque también hay un dato que es insoslayable. Mi definición, la definición de Wikipedia empieza diciendo Wolfgang Amadeus Mozart. Ese hombre, ese individuo, ese organismo, ese cerebro, es un absoluto accidente genético, un milagro. Estamos hablando de uno de los genios más impactantes de la historia del Homo sapiens, sin distinción de terreno del conocimiento o práctica profesional. Hay muy pocos individuos en la historia que hayan sido dotados genéticamente con un talento mayor para un terreno que el que fue Mozart. Hay pocos nombres que me vienen a la mente. A lo mejor Leonardo da Vinci, del que ya hablamos, aquí en Newton. Newton podría ser otro personaje de esos absolutamente fuera de categoría, indescriptibles, inconmensurables. Mozart está presente en esa lista. El talento de Mozart, la capacidad congénita, desde antes de tener uso de razón para ser el músico más superdotado de la historia, es un milagro. Eso no se puede explicar, eso es absolutamente inverosímil. Es muy difícil de creer, pero sabemos que es cierto. Entonces, pongamos todo esto junto, todo este contexto de su tiempo, su geografía, su padre, su genética, y tenemos algo absolutamente único, excepcional e irrepetible. Hay un elemento más crucial para explicar el talento, el desarrollo y la obra de Mozart. Salzburgo no solamente es una frontera entre Italia, entre lo italiano y lo alemán. Salzburgo también es geográficamente, en estricto sentido geográfico, un punto particularmente central en la geografía europea. Central geográficamente. Y eso también marca una diferencia gigante. Por eso dije, no nació en Francia, no nació en Inglaterra, nació en ese puntito ahí, en el mero centro. Algo más que no mencioné, dos cosas que faltan mencionar de Salzburgo. Esta, la geográfica, que vamos a ver cómo juega, y la otra es que Salzburgo, en ese momento, es un principado. Es un principado que en algún momento perteneció a los estados papales romanos. Y como buen estado papal, tenía un peso extraordinario de la religión católica y de la Iglesia católica. El gobernante de Salzburgo debía ser un príncipe, era ungido o coronado como príncipe, pero tenía que tener un requisito, tenía que ser sacerdote, si no, no podía ser. Es decir, estamos hablando de una especie de estado teocrático, donde el poder reside también en el elemento religioso. Porque el príncipe arzobispo de Salzburgo no solamente era arzobispo, era el arzobispo primado, el primas Germaniae de todo el imperio, la máxima y absoluta autoridad religiosa del Sacro Imperio Germano. Es decir, en términos muy mexicanos, Mozart nació en un lugar muchísimo, que ni siquiera tenía un teatro de ópera funcionando.
Ya tenemos de alguna manera todo este cóctel y esta licuadora a la que cuando le apretemos un botón, y ahora se lo vamos a apretar, van a ver qué sucede y lo que sale de esa licuadora es este genio absoluto con sus óperas insuperables. Y el botón de la licuadora se llama Leopold Mozart. Ese extraordinario maestro, ese gran pedagogo, se da cuenta de lo que le nació en su casa. Se da cuenta de que le nació un monstruo inconmensurable musical. Y decide, desde el primer día, cuando se da cuenta de que él ya estaba sorprendido de tener una hija, Nanner, la Ana María, 5 años mayor que Mozart, súper dotada para el clavecín también, pero no para todo lo demás. Enormemente brillante, pero no con el genio inexplicable de su hermano. Cuando ve la aparición de este niño y que a los 3 años puede hacer cosas increíbles y que a los 5 años puede componer música para clavecín y que a los 8 años puede componer una sinfonía y que a los 10 años puede escribir una ópera. O sea, ¿ustedes están entendiendo eso? O sea, si ustedes pueden entender cómo un niño de 10 años escribe una ópera, pues siéntense aquí y yo los oigo, porque yo no entiendo. No tengo la menor idea, no tengo ninguna manera de explicarlo. Es como ver entrar a alguien con 5 cabezas. O sea, pues no se entiende. Es algo irreal. Leopold Mozart ve eso y desarrolla el más extraordinario plan educativo que un ser humano haya recibido en la historia. Porque en esa época no hay conservatorios. En esa época la música no se enseña, se aprende. No se enseña, está bien, se aprende y no se enseña. Es decir, es más como un oficio, te acercas con el organista del pueblo, te acercas con algún compositor que sea como tu mentor, pero no es como hoy que vas al conservatorio aquí o allá y tienes la materia de armonía, contrapunto, historia de la música, ópera francesa, ópera italiana, música barroca, lectura a primera vista. No, no hay eso. No solamente eso, no hay esto. No hay esto, donde yo hoy tengo un Mozart en mi casa y si lo quiero enseñar, le digo, a ver, hijito Mozart, ¿quieres conocer la música barroca? ¿Quieres ver el origen de la ópera? Toma, ahí está la playlist, como las que les vamos a dar de YouTube al final de nuestro curso. Aquí está la playlist, llégale, ponte a revisar la música de Monteverdi, bájala de Spotify. ¿Quieres saber de Gluck? Mira, te pongo todo lo de Gluck. ¿O quieres las partituras? Las descargo y te doy todo. En el celular, con el celular aquí está todo. Hoy es facilísimo y además, bueno, ahí hay becas nacionales, internacionales, conservatorio, educación a distancia. ¿Qué quieres? ¿Cómo le hacían en esa época? ¿Cómo le podía hacer una persona? Y Leopold Mozart inventó cómo. Leopold Mozart aprovechó ese lugar central en el que estaba Salzburgo para decir, tu compu, tu internet va a ser un carruaje. Te voy a subir en un carruaje y te voy a llevar a todo eso, porque estamos en Salzburgo, estamos en un lugar central y en un continente como Europa. Le toca en América y a ver, quiero que vayan en un carruaje de México a Buenos Aires, ¿verdad? En el siglo XVIII, está bastante complicado, llegas a morirte. En esa época podía hacer eso. Pero además Leopold Mozart era empleado, asalariado, de la corte del arzobispo. ¿Se acuerdan que ya hemos comentado que los compositores son empleados de los poderosos? Son parte de su servidumbre. La música se utiliza, tiene un carácter utilitario. Hoy ustedes con su teléfono, con su computadora, con su Spotify, ponen su música para una cena romántica, su música para estudiar, su música para una reunión de trabajo, su música para una fiesta. ¿Qué creen? ¿Que eso es nuevo? ¿No lo hacían antes? Claro, pero ¿cómo lo hacían? Había que hacer la música, había que contratar al compositor que hiciera la música y contratar a los músicos que tocaran la música para la fiesta, para la coronación, para la misa, para los 15 años de la princesa, para el minueto que bailan los señores, para la fanfarria cuando llegue el otro conde y entre a la ceremonia, para la música que oímos mientras doy un banquete y todos están de invitados en mi casa, lo mismo. Tenían un aparato musical. Estaba el señor que hacía el jardín, las chicas que hacían la recámara, la señora que cocinaba y los señores que hacían la música. Empleados domésticos tal cual.
y no precisamente del nivel más alto algunas veces. Leopold trabajaba en esa corte del arzobispo Segismundo von Schrattenbach en ese momento en Salzburgo. Y Segismundo von Schrattenbach era un viejito buena onda, superbarco que les daba permiso de todo. Si ya armamos todo esto, Leopold dice, ¿cómo financio? Bueno, conseguía el permiso sin goce de sueldo, perdón, con goce de sueldo del príncipe arzobispo, que ya era bastante, pero no le alcanzaba. Entonces viajaba con su hijo chiquitito, superdotado, la hermanita más grande, superdotada, a otro nivel, y los llevaba haciendo shows a casas de príncipes, a casas de arzobispos, en los palacios de los reyes en Schönbrunn, en Viena, al Vaticano, frente al Papa, hacían su numerito, tocaban, Mozart tocaba el violín, tocaba con los ojos vendados, improvisaba, y al final de esas cenas pedían dinero, tal cual. Y los condes, las princesas, los reyes les regalaban que el arete, no les sacaban un cheque ni les hacían una transferencia de dinero con el celular. Les regalaban objetos, un anillo, un reloj, un brillantito, una pulsera. Y Leopold salía con su bolsa llena de joyas, ¿y qué creen que hacía? Iba al Monte de Piedad a empeñarlas, pero para perderlas, para poder sacar ese dinero, y con ese dinero seguía. ¿Y a dónde iba? A los lugares donde Mozart podía aprender a hacer música oyéndola. Tienen una sola oportunidad. ¿A dónde llevaba a Mozart? A Italia. 3 viajes larguísimos, el primero sobre todo a Italia, para que Mozart aprendiera a escribir óperas oyéndolas. Mozart podía escuchar una ópera y podía escribir una ópera en ese estilo al día siguiente. Así, mal plan el genio. Es algo que no se puede uno imaginar. Por más que una cosa es decirlo, escucharlo, entenderlo, y otra es imaginárselo. ¿Qué tipo de óperas aprendió a hacer Mozart cuando era niño? Óperas serias, óperas barrocas que estaban en el último momento de su moda en Italia. Es decir, Mozart aprende la ópera, conoce la ópera y escribe sus primeras óperas ya famosas. La primera ópera la escribe a los 9 años en Salzburgo, Die Schuldigkeit des ersten Gebots, el deber del primer mandamiento. Su segunda ópera la escribe también en Salzburgo en latín, Apolo y Jacinta. Su tercera ópera es un pequeño Singspiel, y ya saben que es un Singspiel escrito en Viena, Bastián y Bastiana. Pero ya las óperas que siguen, las óperas que le dan fama internacional, la escribe la primera a los 15 años, en donde, en Milán, se llama Mitridate, rey de Ponto, y es una ópera seria con todas las de la ley. 15 años y un éxito clamoroso en Italia. Mitridate, rey de Ponto, en Milán. Una ópera seria de las que explicamos como Dios manda, como el canon indica. Y a partir de ahí, una carrera no meteórica, sorprendentemente no tan exitosa como uno hubiera pensado. En algún sentido, el propio padre de Mozart, involuntariamente, terminó limitando, por otro lado, la carrera de su hijo. Y lo hizo simplemente porque le generó una mala imagen a Mozart. Leopold sabía que su hijo era un genio, un superdotado, y se lo hizo saber a su hijo, y Mozart supo que era Mozart. Mozart estaba perfectamente consciente de qué era, de lo diferente que era, y exigía a todo mundo un trato de esa naturaleza. La grilla, como decimos en México, los ataques políticos, los golpes, los codazos por debajo de la mesa por parte de muchos de los colegas de Mozart no se hicieron esperar y eso dificultó sobremanera su desarrollo. Después de estas primeras giras italianas y de dominar la ópera seria italiana, a pesar de que ya en esos viajes Mozart le pedía a su padre: papá, llévame a ver una ópera bufa. Es decir, ese chico, ese chavo, ese joven, niño a veces, todavía un poco antes, le pedía a su padre ir a ver este otro tipo de óperas que ya también hemos descrito para ustedes. Es decir, Mozart rápidamente domina también ese estilo. Ya domina la ópera seria, ya domina la ópera bufa,
ya domina el Singspiel, que también sabemos qué es. Y a partir de ese momento viene uno de los periodos, el periodo aciago de la vida de Mozart, que es cuando el arzobispo viejo, permisivo, tolerante, von Schrattenbach muere y asciende Hieronymus Coloredo, que tal vez ese sí sea el malo, el villano de la historia de Mozart y no Salieri. Y este arzobispo, este nuevo príncipe arzobispo salzburgués, lo limita, lo mantiene en su servicio, no le permite salir, ya no le permite las giras y lo asfixia en un lugar que hoy idolatra a Mozart por encima de todas las cosas, que vive a partir de la imagen, la música de Mozart, del nombre de Mozart, como es Salzburgo, pero un lugar que Mozart detestó como ningún otro lugar sobre este planeta. El odio de Mozart hacia Salzburgo era extremo, asfixiado, castrado, viviendo con sus padres cuando él ya quería también como joven adulto comenzarse a liberar y sin poder hacer la música que quería escribir, sin siquiera una casa de ópera, después de haber viajado por todo el mundo, conocido príncipes, papas, compuesto óperas y habiéndolas estrenados en teatros extraordinarios de Italia, encerrado en lo que para él era una especie de pueblo miserable llamado Salzburgo. Les hago el cuento corto, es un cuento, literalmente es un cuento muy largo. Mozart escribe todavía alguna ópera seria como Idomeneo, rey de Creta, desde Salzburgo, aunque para Múnich, alguna ópera bufa como La finta giardiniera, desde Salzburgo también, pero para Múnich, y por azares del destino tiene que estar en Viena con el príncipe arzobispo Coloredo tras la muerte de María Teresa de Habsburgo y el ascenso al trono de José II. Y en ese viaje la relación con su patrón, con su jefe, se tensa hasta el punto que Mozart decide romperla. Antes de ello, Mozart llegó a viajar a Francia ya solo en compañía de su madre y en ese viaje conoció el amor, el desamor, la sexualidad, la orfandad. Su madre muere en ese viaje y sobre todo se tensa definitivamente la relación con su padre, con Leopold, que empieza como padre, al fin y al cabo, a consciente o inconscientemente quererse cobrar esa factura de haber también dedicado su vida entera o un tramo largo de su vida a la formación musical de Mozart, que es algo que logró. Mozart ha convertido ese genio sin límites en un músico y un creador también sin límites. Es una obra conjunta del talento, el trabajo de Mozart y la visión y la estrategia y también la entrega de Leopold. Pero en Salzburgo eso se tensa más. En Viena, durante el periodo que refiero, en junio de 1781, la relación estalla. Mozart rompe con el arzobispo, rompe con su padre, se independiza, se queda a vivir en Viena, se convierte en uno de los primeros o acaso el primer freelancer, el primer trabajador independiente de la historia de la música, en un momento en el que hacer eso era de un arrojo casi suicida. Imaginémonos a Leopold, que lo ha llevado de la mano, que lo ha criado y creado a su manera hacia este camino, viendo cómo su hijo rompe con él, rompe con el establishment, rompe con esas formas tradicionales de hacer música, de hacer ópera, y se lanza a una aventura de profesionista independiente en 1781 en Viena. Y ahí enfrentará este ambiente hostil del que di cuenta en nuestra sesión en relación con el italianismo de la corte vienesa. Toda también esta actitud un tanto cuanto reaccionaria de los italianos y Mozart con esta nueva actitud de innovación, pero sobre todo de algo que es la esencia de lo que les quiero decir. Y en algún sentido, este momento, esto que voy a enunciar a continuación, termina siendo el decantado o el resumen de la verdadera trascendencia de Mozart y al mismo tiempo muestra y demuestra por qué su obra operística es un auténtico parteaguas en la historia del género y por qué realmente es él, con las óperas que va a escribir en estos pocos últimos 10 años que le alcanza la vida para habitar en Viena.
Y es que lo que Mozart hace es muy simple, muy lógico, pero extraordinariamente irreverente, complejo, nuevo y desconcertante para su tiempo. Ahí les va, es muy fácil de entender. Mozart, en ese viaje a París también, entró en contacto con la nueva manera de hacer óperas que Gluck instauró, y lo hemos platicado también, la reforma operística de Gluck, la simplicidad, el respeto al texto, toda esta eliminación de la parafernalia de la ópera barroca seria. Entonces, tenemos a un joven superdotado, trabajador independiente, en la capital musical del mundo, con un instinto teatral único. Esta vida itinerante de Mozart, esta vida sin infancia, sin amigos, sin juegos infantiles, sin raigambre en un lugar fijo, durante su infancia y su primera adolescencia, claramente generaron un mundo fantástico o fantasioso en la cabeza de ese individuo. Un mundo donde él inventaba, no es una especulación, hay muchos testimonios, donde inventaba personas, personajes, geografías, historias. Y eso, amigas, amigos, eso es hacer teatro. Él tenía un teatro en su cabeza y un profundo instinto teatral. A lo largo de todas las horas o de las horas que ya llevamos con este viaje, curso, recorrido, como lo quieran llamar, me he empeñado en mostrar, en tratar de demostrar que la ópera es teatro, que la ópera es drama, que la esencia de la ópera es la escena y que los grandes compositores de ópera lo son cuando no olvidan eso. Y Mozart es la suma extrema de esto, un individuo que piensa teatralmente, desde el teatro, en el teatro, que ama el teatro, que tiene amigos y amigas actrices, que no disfrutan nada más que la vida dentro del teatro y la actividad teatral, y que además es Mozart, musicalmente. Y entonces la innovación de este chico es la siguiente. Mozart dice, en vez de escribir una ópera en estilo de ópera seria, o una ópera en estilo de ópera bufa, o una ópera en estilo de ópera de Singspiel, o una ópera en el estilo de Gluck, ¿por qué no tomo estilos o tomo el estilo de estas óperas para caracterizar distintos personajes o situaciones dentro de la misma ópera? Dicho de una manera más simple o en una sola frase, Mozart hace el más grande crossover o mezcla poliestilística de la historia de la ópera. Y su idea es genial. Si fulanita de tal, este personaje, es una loca, histérica, furibunda, frenética, celosa, ¿por qué no la hago medio mala onda, caricaturescamente, cantar como si fuera un aria da capo, sabemos que es, de la ópera seria? Y si fulanito es un personaje chistoso o quiero meter este contraste chistoso dentro de la situación seria, que siempre lo hay en una situación seria o trágica, ¿por qué no aquí le metemos un poco de estilo bufo? ¿Y por qué no aquel otro que a lo mejor es un personaje simple del pueblo? ¿Por qué no canta en Singspiel? ¿Y por qué no la otra pareja, la que de verdad es sencilla, directa, honesta emocionalmente? ¿Por qué no cantan ellos en el estilo de Gluck, por ejemplo? Eso, que para nosotros es hoy de una genialidad increíble, de una teatralidad suprema, para su tiempo era profundamente desconcertante. La gente no entendía, quedaba descolocada ante sus óperas. No sabía si estaba viendo una ópera chistosa o seria, o medio de estilo barroco, o medio de estilo alemán. ¿Me explico? Y esto que hoy representa Mozart en el mundo no tiene nada que ver con lo que representaba en su tiempo. Hoy decimos, Mozart es el sencillito, es lo simple, es lo fácil, es transparente. Mozart para bebés, o sea, ¿por dónde empiezas la música? Por Mozart. Mozart habría dado su vida porque dijeran eso de su música y de él en su tiempo.
porque era todo lo contrario. Mozart era difícil, era complejo, era extraño, era un poco intransitable para el público de su tiempo. Nadie negaba su genio, nadie negaba que era música extraordinaria, nadie negaba que era admirable y uno de los mejores compositores del planeta. Pero de ahí a tener éxito, de ahí a que sus óperas se hicieran una y otra vez, de ahí a que se convirtieran en un éxito económico gigante, de ahí a que lo convirtieran en un músico asalariado de la corte o le encargaran ópera tras ópera pagándole una fortuna, había un abismo que nunca logró sortear. Y de este periodo también data una situación extraordinaria, otra en la vida de Mozart, pero una situación particularmente milagrosa en la historia de la ópera. Mozart se encuentra con otro genio, y se encuentra con otro genio que no es músico, es escritor, es dramaturgo, es poeta, es libretista de óperas, Lorenzo da Ponte, cuya historia nos llevaría una sesión entera a platicar, divertidísima historia de un judío converso, analfabeta, de muy niño, que termina siendo un superdotado, convertido al catolicismo, ordenado sacerdote, pero libertino, estropea mujeres a pesar de ser sacerdote y que a salto de mata por Europa termina llegando a Viena y convirtiéndose en uno de los libretistas importantes de Viena durante un periodo corto. Y ahí se da una especie de, para usar un término de deportes, Dream Team, un equipo de ensueño casi único en la historia de la ópera. Wolfgang Amadeus Mozart y Lorenzo da Ponte se unen como trabajadores medianamente independientes cada uno para escribir de manera conjunta 3 de las más grandes óperas de la historia del mundo: Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte. Así son, así hacen todas. Óperas en las que esto que acabo de plantearles aparece, esta mezcla, este collage de estilos, de escuelas para representar a distintos personajes. Mozart es el verdadero creador de personas en el escenario, personas con partes cómicas, con partes serias, con partes nobles, con partes vergonzosas, seres humanos como nosotros. Algo así de verdad no se había logrado. Deja el arquetipo de lado, deja el machote con el que la ópera trabajaba, personajes serios, trágicos, dramáticos, terribles de la ópera seria, o chistosos de la ópera bufa, o simpletones, o medio simples del Singspiel, para generar algo más gluckiano de una personalidad integral, realista. Y sobre todo Mozart, al estilo de Monteverdi, pero yendo todavía más lejos, da a la orquesta un papel, un carácter casi protagónicos. Mozart entiende que la orquesta es un factor decisivo para narrar las historias, que la orquesta ya no puede hacer chuntata y cántale, que la orquesta tiene que, con toda la formación, la práctica, la genialidad que Mozart ha alcanzado escribiendo sinfonías, cuartetos, conciertos, misas y un largo etcétera, con todo ese haber musical, con el dominio absoluto, genial e insuperable de cualquier forma musical. Ningún otro hombre, mujer, ningún otro compositor en la historia ha logrado dominar a la perfección todos los géneros y las disciplinas de la música clásica como lo hizo Mozart. En eso es, entre otras cosas, no insuperable, inigualable. En ese sentido, Mozart aporta también esto a sus obras de madurez. Recordemos que Mozart muere apenas a los 35 años, es decir, de los 25 a los 35 años está en Viena y se da esta relación con Da Ponte y estas 3 óperas absolutamente maravillosas. Hemos hablado mucho de Mozart y dirán, ¿y la música? ¿Dónde está o sea, un poco más importante la música de Mozart que lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, pero a mí me parece que con estas nociones incorporadas ustedes ya podrán por su cuenta, como con todo lo que hemos abordado, si les interesa el tema,
explorar, seguir. Esto simplemente es una especie de brújula, de binoculares o de microscopio o de llave de tuercas para que ustedes vean, analicen con estas herramientas las óperas que a ustedes les gusten. Pero sería, por supuesto, absurdo no hacer un pequeño muestrario mozartiano. Y para esta ocasión, para ustedes, hemos pensado que puede ser más atractivo o que puede ser idóneo hacer la ejemplificación del quehacer operístico mozartiano a través de su última ópera. Siempre hay quien dice, la última fue la Clemenza di Tito o la última es la Flauta Mágica. En estricto sentido, la última ópera que Mozart vio, estrenó, en la que participó de su propia creación, es la Flauta Mágica. Es precisamente en septiembre de 1791 cuando Mozart colapsa mientras está tocando el clavecín para una función de su Flauta Mágica. Es llevado a su casa y un par de meses después muere de las secuelas de la fiebre reumática que contrajo en esos viajes azarosos, complicados que les comentaba en el carruaje con su padre, esa fiebre reumática que se transformó en una lesión cardíaca, finalmente en insuficiencia renal y ulteriormente en la absolutamente prematura muerte de nuestro personaje. Esta última ópera, La Flauta Mágica, es una obra todavía más extraña. Ya no está escrita con Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte ha debido salir de Viena, está ya en Inglaterra. Y Mozart, con sus amigos masones, porque se ha convertido en masón y ha adoptado elementos de la masonería, del humanismo, del enciclopedismo europeos, escribe con ellos una obra inclasificable. Formalmente es un Singspiel, está en alemán, las partes son habladas y cantadas sin recitativo, pero es un personaje donde vuelve a hacer lo mismo. Ahora, parte del Singspiel, pero la reina de la noche canta como un personaje de ópera seria. Papageno canta entre Singspiel y ópera bufa. Tamino, el príncipe, Pamina, la chica a la que corteja, cantan en el estilo sencillo, amoroso, directo de Gluck. Y además, el gran sacerdote Sarastro canta con esta solemnidad, gravedad que Mozart asocia al rito masónico. Y lo que obtenemos es un auténtico popurrí, una ensalada enloquecida, maravillosa y sublime, en la que de alguna manera toda la historia pasada y presente en su tiempo de la ópera confluye. Una ópera deliciosa, divertida, extraña, fácil pero compleja, que no terminamos sabiendo de qué se trata. Así es que a mí me gustaría en este momento hacer un pequeño recorrido, insisto, con fragmentos de estas áreas. El espacio temporal que tenemos para estas charlas no nos permite sentarnos a oír horas y horas de música. Eso en algún otro momento podremos hacer un curso específico sobre un compositor o sobre una ópera y entonces sí detenernos profundamente, extensamente analizarla. En este caso son simplemente pequeños botones como muestra para tener este catálogo de momentos estelares de la historia de la ópera y en esta ocasión del propio Wolfgang Amadeus Mozart. Así es que, ¿qué les parece si escuchamos cómo, al estilo de Gluck, canta el príncipe Tamino al enamorarse súbitamente del retrato de la princesa Pamina? No hay parafernalia, no hay coloratura, no hay acrobacia, no hay show. Es sencillo, es amable. Es Gluck vía Mozart. Escuchémoslo. Etwas kann ich zwar nicht nennen, doch wenn ich ihr wie Feuer brenne, die Empfindung Liebe sein. Y ahora, un contraste extremo. Un contraste delicioso con algo que conocen a la perfección, o no a la perfección, pero que han oído en más de una ocasión. Esta canción del pajarero, Papageno, mitad hombre, mitad pájaro, sencillo, chusco,
que en el fondo es la simplicidad que todos llevamos dentro, el propio Mozart incluido, cantando totalmente al estilo Singspiel, bufo, un aria extraordinariamente conocida. Escuchémosla. Kann nicht gut lustig sein, denn alte Vögel sind ja mein. Der Hugelfänger bin ich ja, stets lustig, Y por supuesto, no podemos olvidar la más famosa de todas las arias que escribió Wolfgang Amadeus Mozart y una de las arias operísticas más conocidas. El aria, una de las arias de la Reina de la Noche, en la que la Reina de la Noche quiere persuadir a su hija con un cuchillo de que vaya y mate a Sarastro porque considera que es malo y perverso, aunque en el fondo termina siendo ella la mala y él, sino el bueno, el iluminado, el humanista, el gran maestro masón. A la luz de todo lo que hemos dicho de la ópera seria, del aria da capo, de la coloratura, de los melismas, todo esto que sin duda, bueno, creo, ya pueden entender de otro modo, esta aria se vuelve completamente distinta. ¿Cómo es posible que tras un aria como la de Tamino al estilo de Gluck o la de Papageno al estilo del Singspiel o de la ópera bufa aparezca ahora esta aria que stricto senso, en estricto sentido, está tomada del modelo de la ópera seria? Escuchemos un fragmento del aria de la Reina de la Noche de Wolfgang Amadeus Mozart. Y luego un contraste increíble. La vamos a oír en inglés y no importa porque Mozart pensaba que fuera un Singspiel, escrita para un teatro medio popular como era el Theater an der Wieden, en los suburbios, en aquel momento en los suburbios de Viena, y se saca de la manga junto con sus amigos masones que en el fondo están escribiendo, escondiendo, camuflando parte del rito masónico, una parte importante del rito masónico en este extraño Singspiel. Vamos a escuchar, insisto, en inglés, cómo canta Sarastro, esta suerte de himno masónico a Isis y Osiris. Escuchemos un fragmento. O Isis and Osiris guide as they now make their dangerous way. Y finalmente, para despedirnos de Mozart, algo que podría parecer o que podríamos considerar su testamento, en algún sentido operístico, y que resulta acaso más desconcertante, delicioso, entrañable y genial. Un Mozart jugando a seguir siendo niño. Un Mozart jugando a no decir nada, a hacer que los personajes medio canten, ya no digan absolutamente nada coherente, balbuceen, Papageno y Papagena haciendo casi una tontería en el escenario, pero es, en mi opinión, en algún sentido, un Mozart final que se ríe de todo, que se ríe de él, que se ríe de la ópera y con la ópera, y que finalmente termina no tomándose tan en serio y haciendo algo que resulta inolvidable, único e irrepetible, como ese fragmento de dúo entre Papageno y su Papagena. Escuchemos un fragmento. Como comentamos, nos demoramos mucho más hablando de Mozart que de cualquier
otro compositor en lo que llevamos de este recorrido. Ya vendrán Verdi, ya vendrá Wagner, ya vendrá Rossini, que tendrán un lugar muy, muy destacado en esta entrega o en alguna futura entrega. Pero este tiempo dedicado a Mozart no solamente obedece al genio desproporcionado, a la importancia que tiene y tendrá, sino a la manera en la que él se vuelve un crisol de todo lo que habíamos dicho. Todo lo dicho en lo que llevamos de nuestro viaje cabe en la vida y en la obra de este genio que apenas pudo vivir 35 años, de 1756 a 1791. Y así, con este fragmento simple, tonto o brillante, chusco o sublime, como todo en Mozart, culmina nuestro recorrido a lo largo de la vida y la obra de este compositor, un recorrido en el que nos hemos demorado mucho más que en otros de los autores que hemos abordado, porque en algún sentido todo lo anterior y acaso todo lo posterior a Mozart en lo que a ópera toca, cabe en él. En esos brevísimos 35 años, Wolfgang Amadeus Mozart decantó todo lo que se había hecho en la ópera y nos dio una herencia que nunca terminaremos de disfrutar. Nos vemos en la próxima sesión.